Bienvenidos en el multiverso, metaverso. Hola, Bianca, ¿cómo profe, estás? ¿cómo está? ¿Cómo estás, Hola, María José? profe. Chévere. Este, ¿Cómo estás, Ali? Hola, Vaniuska, Gerson, Valentín. Ok, entonces, vamos a empezar la sesión de hoy, vamos a empezarla en R. Ok, entonces, por favor, vayan al espacio de la sesión 3 en el aula virtual y carguen el script que aparece allí. Ok, recuerden que si ustedes le dan clic a ese, ustedes lo pueden hacer de varias maneras. Si ustedes le dan clic, les va a salir una pantalla con el texto que ustedes podrían seleccionar, copiar y pegar en un script nuevo de R, o le dan con el botón derecho y van a descargar el archivo. Igualmente lo abren desde R. Entonces, por favor, me avisan cuando ya lo hayan cargado. Pero la semana pasada se quedó en el script anterior. Quedó que iba a explicar algo del alfa. Lo vamos a hacer hoy. Ok. Sí, voy a recapitular, voy a retomar. Completo. Todo completo. Por eso. Profesor, eso es for y loops, eso va para el Esto examen. lo voy a explicar. Eso va para hoy. Ah, Eso va para hoy. sí, pero esta parte yo la voy a explicar. O sea, mira, Andrés, ese tipo de cosas tú me las puedes preguntar en la semana. Pero Yo lo vi. es tan sencillo, lo que tienen que hacer, pueden copiar y pegar de lo que yo hice. Okay. Yo lo vi y dije, no creo que Alfredo ponga eso. Ay, Dios mío. Para ver cómo presentarse. Ok, entonces aquí estoy. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a ampliar esto un poquitico más así. ¿Pueden ver? ¿Quieren que lo ponga un poquito más grande? Sí, por favor. Por favor, por favor. ¿Está segura que desea tener la creación de la nube? No. ¿Este soy yo? No. Esa imagen, no sé. No, cualquier más que no, cancelar, no. Ok, entonces les dejé el set WD abierto para que ustedes pongan digamos, la dirección de donde ustedes van a guardar su carpeta. ¿Ok? A ver, entonces ¿qué es lo que significa ese set.zip 10? El bro, comienza la semilla, profe. La semilla De los números aleatorios. ¿Por qué ponemos eso así? Para que todos sean iguales con 10. Para que todo el mundo arranque con 10. No arranco con 10, arranca con la semilla 10. Lo que sea la semilla 10. ¿Ok? Y también es digamos, para su propio, o sea, análisis, ¿ok? Para practicar, etcétera. Yo le estaba hablando a Valentín. Hola, Valentín, ¿cómo estás? En estos días, que una manera de practicar para un examen y de digamos, ganar práctica con esto es ir variando ese set sheet. Si ustedes cambian el numerito allí, ustedes ponen, en vez de 10, ponen 20, 30, 25, 124, etcétera. Eso está generando distintas semillas, o sea, van a generar distintos números aleatorios y por lo tanto usted va a obtener un proceso distinto cada vez que usted esté. Distinto en el sentido de que la realización no va a ser exactamente igual a la que usted tenía, pero así usted va entrenando la vista y viendo qué tipo de cosas, cómo luce un ruido blanco, etcétera. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que, digamos, hay muchas formas de estudiar este curso, pero la forma más efectiva es la que usted agarra el script que yo le estoy dando y se pone a averiguar qué es lo que dice ahí, qué es lo que está pasando, busca los helps,
Y se pone a jugar usted con eso, se cambian los datos, dice qué pasa si pues, en vez ponemos esto y cambia, ¿ok? Usted siempre va a poder recuperar el archivo original del aula virtual. Entonces, si usted se equivoca horriblemente y no sabe cómo, vuelve a empezar y ya está, ¿ok? Entonces generamos un ruido blanco, entonces fíjense, ya corrieron setSit, ¿ok? Que generan un ruido blanco, que es este ruido blanco, fíjense, ¿qué es lo que significa esta expresión? Rnorm 100, min 0, SD igual a 0.25. Estamos generando valores aleatorios de una distribución normal, 100 valores aleatorios de una media 0 y desviación estándar y 0.25. Correcto, muy bien. Entonces estamos generando 100 números aleatorios que vienen de una distribución normal que tiene media 0 y desviación estándar igual a 0.25. Entonces eso es un ruido blanco, es una serie de valores aleatorios independientes, ¿ok? Que tienen media 0 y tienen todas la misma desviación estándar. En este caso particular estamos pidiendo además que sean todas normales, pero eso no es necesario. Dime. O sea, todavía no he logrado entender lo de la semilla. O sea, el 10, ¿qué significa? El proceso, una computadora no genera números aleatorios, una computadora genera números que parecen aleatorios. ¿Cómo lo genera? Agarra una cosa, típicamente si tú le dices, genérame un número aleatorio, ella ve cosas como por ejemplo el reloj de la computadora, ve un numerito del reloj de la computadora y ese numerito lo usa para generar un número al azar, ¿ok? Entonces en ese sentido es aleatorio, pero entonces el problema es cuando tú le pides genera 1000 números aleatorios. Entonces si tú le dices genera 1000 números aleatorios, no se va a estar poniendo a ver el reloj porque además van a ser contigo. Entonces lo que él tiene es un algoritmo que dado un primer número, te genera una cantidad de números que si tú los ves, parecen aleatorios. No lo son porque si tú le das un número, ella te va a decir quién es el que viene, quién es el que viene. Lo que pasa es que el algoritmo no lo sabemos. ¿Ok? Y además, a la vista, pareciera aleatorio. Y de hecho, si tú le aplicas un test estadístico a estos números, pasan un test de bondad de ajuste con los números aleatorios. Entonces, la SID, la semilla te dice a ti, es como, yo te voy a decir, cuando tú pones eso, estás fijando cuál es el número que él va a considerar el aleatorio. Entonces, es la semilla número 10. Lo que, no necesariamente es el número 10, es la semilla 10. Y a partir de ahí te genera tanto, o sea, un algoritmo que te genera tantos números aleatorios como tú quieras. Por eso es que es igual si yo pongo 10 y Román pone 10, por ejemplo, por eso es que tenemos exactamente la misma... Correcto, vamos a ver los mismos numeritos. Si nosotros no pusiéramos esto, entonces tu resultado y los de Ramón y los de todo el mundo van a ser todos distintos. ¿Ok? Entonces, para que todos podamos ver lo mismo, entonces el mismo valor de decir. Y además, si tú quieres, tú estás estudiando una cosa y tú dejas ese setSit ahí, eso se llama si tú quieres mandar un paper a una conferencia o a una, digamos, a un journal, ¿no? Tú normalmente, si tú tienes que simular datos, tú tienes que decirle todo lo que tú hiciste y entre otras cosas, una manera de hacer es decir, mira, yo usé esta semilla y entonces ellos van a correr y van a obtener los mismos datos que tú obtuviste simulando. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense que en los comentarios en el script se pone, yo no les había dicho esto, pero me parecía que era más o menos obvio, pero se ponen con ese numeral, ¿ok? El hashtag, eso es un comentario, eso no se lee, eso es no, sí, eso no hace nada. Entonces, corremos el ruido blanco y fíjense, el primer, aquí están, este es el número 96 del ruido blanco, 97, 98, 99, 100. Entonces, fíjense que todos deberíamos tener la última fila idéntica, ¿no? O sea, todos en su última fila deberíamos tener los mismos números. De hecho, deberían ser los 100 números igualitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron? ¿Verificaron que todos tenemos los mismos números? ¿Ok? Entonces, bueno, Con el último. 036. 036 757 098. ¿Ok? Muy bien. Entonces, que cuando nosotros hacemos este plot, entonces vemos el gráfico que está aquí a la derecha. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver de este gráfico? A ver. Yo tengo media 0, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa tiene media 0? Significa que las fluctuaciones o sea, si usted piensa en una recta imaginaria horizontal que pasa por 0, las fluctuaciones hacia arriba, hacia abajo de 0 deberían estar balanceadas. ¿Ok? Eso es lo que significa eso. Ajá. La otra cosa que uno debería ver allí es que la varianza es constante. ¿Cómo uno chequea que la varianza es constante?
Fíjense, para ver si la media es 0, uno podría sacar un promedio de los datos y el promedio les va a dar 0. No, pero debería estar cerca de 0. O sea, 0 en punto no le va a dar nunca. O sea, digamos, le va a dar, pero le debería dar un número cercano a 0. ¿Cómo uno ve si la varianza es constante? ¿Uno saca la varianza? ¿Ah? Uno podría sacar la varianza. Y la varianza le puede decir, la varianza es tanto, pero ¿cómo sabe uno que la varianza es constante? No sabe. Ese número siempre le va a dar un número. ¿Verdad? Entonces no hay manera de saber si la varianza es constante calculando la varianza de eso. ¿Verdad? No hay manera. Entonces, ¿cómo uno chequea que la varianza sea constante? Viendo si las oscilaciones son el tamaño de las oscilaciones es más o menos uniforme. Y hago énfasis en el más o menos. No tiene que ser todas del mismo tamaño, eso no va a pasar nunca. Eso esa es la gráfica de un seno, ¿ok? Entonces, fíjense, eso luce, a pesar de que haya unas soluciones que son como chiquiticas y otras más grandes, eso luce como el gráfico de una función, perdón, de un proceso en donde la varianza es la misma. ¿Por qué nosotros sabemos eso? Porque pedimos que fuera así. Estamos forzando, de hecho, la varianza de ese proceso es 0,25. Perdón, la división estándar de ese proceso es 0,25. Se lo pedimos. Y fíjense, por cierto, que si ustedes ven 0, eso debería estar más o menos alrededor de 0,25, 0,50, ¿no? Eso es lo que debería estar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, fíjense, y recordamos, esto es un repaso de lo que hicimos en la clase pasada, pero esto no está de más. ¿Ok? ¿Qué hace esa ACF? ¿Qué significa ACF? La función de autocorrelación. ¿Y qué mide la función de autocorrelación? La correlación consigo misma. ¿Qué significa eso? O sea, la correlación de un punto en la serie con otro punto en la serie. Correcto. ¿Qué tanto estamos bajo la hipótesis de estacionalidad, aunque sea débil? Estamos midiendo qué tan correlacionada está un punto de vamos a llamar a eso lags, ¿ok? De unos retardos. Periodos anteriores. ¿Ok? Sí, eso es lo que estamos midiendo. Entonces, ¿qué es lo que veíamos acá? Vamos a poner esto un poquito más grande. A ver, ¿alguien me puede recordar cómo se interpretaba esto? O sea, ¿qué era lo que uno tenía que ver acá? ¿Qué significaba vamos a empezar con qué significaban esas rayas azules? El intervalo de confianza. Exacto. El intervalo de confianza para 25%. el intervalo del 5%, pero ¿para qué? ¿Para qué es lo que estamos tratando de decir? Un intervalo de confianza es para un parámetro, ¿verdad? Para saber que correlación. sea igual o parecido a 0, ¿no? La correlación. Esto es un intervalo de confianza para la correlación. ¿Ok? Si la barrita cae dentro de las dos barras, no tenemos razones para pensar que Que la correlación sea distinta de que la correlación sea distinta de 0. Muy bien. Y también ubicando hay un patrón definido. En este caso, como no es un patrón definido dentro del gráfico, puedes inferir también que es una serie estacionaria, un proceso estacionario dentro de lo que estás ubicando. Muy bien. Eso también es verdad. Fíjense qué pasa con este dato de acá. Esto, de acuerdo con lo que, si uno interpretara esto, digamos, sin más nada, usando solamente la noción que acabamos de discutir, intervalo de confianza, aparentemente hay una correlación no cero entre un punto y su lag 14 y su rezago 14. Ajá, ¿eso es verdad? Sí, eso es verdad. Fíjense que nosotros hicimos, por eso esto es lo importante de hacer simulaciones primero, porque uno entrena la vista y entrena el cerebro con esto. Nosotros lo hicimos a propósito, estamos forzando a que cada uno de los números sean todos independientes. Si los números son todos independientes, entonces no puede haber correlación entre ellos. Pues entonces, ¿por qué yo estoy viendo una correlación? ¿Cuál es la respuesta? Porque es en el 95% de confianza y ese otro 5% que falta es como el error. Es un intervalo del 95% de confianza y eso significa que yo me puedo equivocar, ¿ok? Y eso es una de las veces que me equivoqué. Me equivoqué, digamos, diciendo que no es 0 cuando en realidad sí es 0, ¿ok? Tiene sentido, a ver, que en 20 realizaciones yo me equivoqué una vez, aproximadamente una vez. Ya, Sí. profe.
si la correlación está dentro del intervalo de confianza, no hay pruebas suficientes para decir que esta correlación no sea cero. Correcto. O sea, tenemos evidencia a favor de que sea cero. Hay evidencia a favor de que Sí, es más fácil sin la doble O negación. sea, no Sí. está autocorrelacionado con el resalto. Sí. O sea, no tenemos razones para pensar que no sea cero. Lo que pasa es que es una doble negación y es compatible. Entonces vamos a decirlo en positivo. Tenemos evidencias de que tenemos evidencia estadística de que esa correlación es cero. ¿Ok? Y lo que está pasando acá es que, bueno, aquí hay una evidencia de que esa correlación no sea cero, pero entonces, ¿qué es lo que yo les dije? ¿Qué es lo que yo les dije que ustedes tienen que hacer? A ver, porque aquí nosotros sabemos que no puede ser distinto de cero, pero en la vida real nosotros no lo vamos a saber, porque nosotros lo que vamos a tener son los datos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer si uno ve ese pico allí? Hay que tratar de investigar a ver si posiblemente hay una correlación. Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés. Andrés. Ajá, sí. Ya vi. Muy bien, Andrés. Porque uno lo que tiene que ver es si hay razones para pensar que puede haber una correlación allí. Entonces uno allí se va al origen de los datos. Uno dice, bueno, ¿qué estoy midiendo yo? O sea, estoy midiendo, no sé, precios digamos, de un pasaje aéreo. Estoy viendo el precio de una acción, etcétera. Entonces tratar de investigar, o sea, uno marca eso y trata de averiguar si eso corresponde a algo que podría tener sentido. Si uno no ve algo que sea contundente, entonces eso normalmente uno lo marca como esto es un error de medición, una cosa así, no le da mucha importancia. Pero uno lo deja marcado igualito, porque el hecho de marcarlo y de tenerse a preguntar, eso de repente si uno más adelante vuelve a ver una cosa, uno dice, ya va, pero si ya va hay dos cosas, entonces bueno, vamos a revisar esto con más detalle, pues. ¿Ok? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Se me está yendo la huella. Ajá. Ok, entonces vamos a simular un proceso R1 que también lo hicimos en la clase pasada, pero vamos a hacerlo otra vez porque hubo un par de cosas que me gustaría recalcar de lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace? Vamos a empezar con este vector que yo llamo inicial. ¿Ok? Ese vector inicial es es un vector de partida. Y ahora les voy a explicar lo que hace ese for. ¿Ok? Ese comando SEQ, ¿ok? Ese comando SEQ significa a sequence, ¿ok? Usted está generando una sucesión de números enteros que van del 1 al 100. Y si usted corre esa instrucción, bueno, ya la corrí, dice inicial es igual a sequence. Fíjense que inicial, usted ve aquí arriba, fíjense, recuerden que este es el área donde están las variables que estamos definiendo. Dice que inicial es un vector de enteros, ¿ok? Esto que está entre corchetes significa, este es el tamaño del vector, o sea, este vector empieza en 1 y termina en 100. Esa es la posición 1 y la posición 100. Y los valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 100. ¿Ok? Entonces, eso es el primer vector. Entonces, inicial es un vector que empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. ¿Okay? Va a copiar los 100 números. Lo único que yo quiero de este inicial es tener un arreglo original para poder hacer referencia. Yo quiero construir otro arreglo de vectores. Antes, el arreglo de vectores lo construía directamente con la función que generaba 100 números aleatorios. ¿Ok? Ahora yo quiero generar un proceso en donde los números no son independientes entre sí. Entonces eso requiere un poquito más de trabajo. ¿Ok? Entonces fíjense, lo primero que hago es digo que inicial es esto y al proceso AR por autorregresivo, no porque yo sea particularmente fan de mi nombre o algo así. Le estoy asignando inicial. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con eso? Estoy copiando este número aquí. ¿Ok? ¿Por qué yo hago eso? O sea, Ya, ahorita, permíteme explicar un poquito más y si no te queda claro después de esta explicación, yo te digo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, inicialmente, este es el vector que yo voy a generar. Este es el proceso autorregresivo de orden 1 que yo quiero generar. ¿Ok? Aquí va a estar guardado. ¿Ok? Entonces, sigo corriendo.
Y entonces ahora considero que alfa vale 0,6. ¿Por qué estoy poniendo ese alfa 0,6? Porque quiero después variar el alfa como lo hicimos en la clase pasada. Entonces aquí viene este ciclo for. Si usted no sabe programación, nunca ha visto programación, estas son dos cosas que usted tiene que saber que le van a ayudar enormemente. Cuando uno programa, típicamente uno tiene que hacer dos cosas, ¿ok? Una cosa es hacer algo repetidas veces, o sea, muchas veces, ¿ok? Hacer lo mismo, pero muchas veces. A eso nosotros lo llamamos un ciclo, ¿ok? Y hay varios tipos de ciclos. Yo les voy a pedir a ustedes que investiguen cuáles son los otros tipos de ciclos, pero el ciclo más común, más fácil de usar y el que es y el que vamos a estar usando bastante es el ciclo que se llama for, ¿ok? Entonces, el ciclo for, yo voy a dejar este pizarrón aquí arriba. El ciclo for consta de la siguiente estructura. Primero está la palabra for, que viene en minúsculo, por cierto, no en mayúsculo. Tal y como está escrita allí. Entonces, acá viene una condición, ¿ok? La condición que aparece en este caso es K en 2 a 100. ¿Qué significa esto? Fíjense, acá esto es el nombre de una variable que va a funcionar como una flechita, un indicador, algo que me va diciendo, fíjense, en cada uno de esos vectores yo puedo pensar que está la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Entonces, ¿cuál es la posición 4 del vector AR? El número 4, ¿ok? ¿Cuál es la posición 25 del vector AR? Es 25 porque en esa posición está el número 25. ¿Eso está claro, verdad? Entonces, aquí esta variable K que yo estoy definiendo, la voy a usar para ir recorriendo el arreglo uno por uno, ¿ok? Y estoy diciendo acá, este in es una palabra clave, este for va con este in siempre, ¿ok? Y esta expresión significa que K va a tomar valores enteros que empiezan en 2 y terminan en 100. O sea que K va a tomar los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya hasta que cuando llega a 100 termina el ciclo. O sea, esto es un ciclo que que va a repetir las instrucciones que vienen a continuación 99 veces. ¿Ok? Ahora. ¿Por qué no ponemos el 1 también? Porque por lo que te lo voy a mostrar ahorita. En la instrucción dice, fíjense, normalmente, si yo tengo más de una instrucción en este ciclo, si yo voy a hacer más de una cosa, yo escribiría todo entre unas llavecitas así. Yo diría, esta llavecita de acá marca el comienzo de las cosas que yo voy a repetir y esta llavecita final marca el fin de las cosas que voy a repetir. O sea, yo voy a repetir todo el bloque que esté entre esas llaves. Cuando la instrucción es una sola, no hace falta poner las llaves. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos una sola instrucción. Entonces, la instrucción es esta. Dice, AR. Esto de acá está diciendo, esta es la posición K del vector AR. ¿Sí? O sea, la flechita está acá. ¿Ok? Inicialmente K vale 2, entonces yo empiezo diciendo, a la posición 2 de este vector AR le voy a asignar alfa, que ya lo definimos como 0.6, entonces yo voy a poner 0.6 de una vez. 0.6, ¿ok? Por a tu BRK-1, o sea, el tipo que estaba antes, por eso estoy empezando en 2. Porque el primer elemento de ese vector AR es el 1. Y yo tengo que hacer referencia al que viene atrás. Entonces, el primer tipo nuevo que voy a definir es el segundo, porque el primero no lo puedo definir, el primero lo defino yo, ¿ok? Entonces va a ser AR K-1 más el ruido blanco de esa posición. que ya yo lo había definido arriba, en esa posición o en la posición anterior. En realidad esto no importa mucho. Yo no sé cómo lo puse yo aquí. La posición anterior. K-1. K-1, sí. Profesor, una pregunta. El alfa, o sea, ¿qué hace el alfa como tal y por qué se le asigna el valor 0.6? Está multiplicando y ahorita vamos a ver por qué yo puse ese alfa así. ¿Ok?
Oye, Yo con alfa. sí, con beta, sí. O sea, un parámetro, bueno. Pero ahorita tú vas a ver por qué lo puse así. Pensando un poquito en la lógica de la programación, yo pude haber dicho, y en función de lo que dice Román, K en 1 a 100 y sustituyo y no pongo K menos 1, sino pongo K. Y le hace la operación. Aquí hubiese puesto K más 1. Y yo hubiese tenido que ir de 1 a 99. Siempre hay una cosa, porque el vector AR empieza en 1 y termina en 100. O sea, la posición 1 y la posición 100. Okay. Entonces yo tengo que ir corriendo todo esa regla. Para correr. Pero déjame, vamos a correr esto en frío, como se dice esto. Entonces, eso es la instrucción que yo voy a hacer. Como es una sola instrucción, yo puedo olvidar de los chitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Inicialmente K vale 2. ¿Sí? Ese es el primer valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que a sub K2, bueno, déjame poner esto aquí. AR vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3. Entonces, a la posición 2, a sub K2, estoy parado acá. Le voy a asignar 0.6 por la posición 1 más lo que sea el ruido blanco ese. ¿Ok? Entonces, acá yo voy a quitar el número que tenía allí y lo voy a sustituir por el número 0.6 por 1 más lo que sea el error ese. El error que aparece en el ruido blanco. Que en el ruido blanco ese error, el primerito es 0.0047. Vamos a ver. 0.0047. Okay. Eso es el valor de esta cosa. Terminó la instrucción. Ahora ya K no vale 2. Ahora K vale 3. Porque K va a ir aumentando. Cada vez que termina el bloque de instrucciones, K aumenta en 1 hasta que termine. Ahora K vale 3. ¿Esto qué significa? Que ahora yo muevo esta flecha y la flecha está aquí. Porque K vale 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a quitar este número que está acá. Lo voy a quitar por 0.6 por este número que me quedó aquí, más el segundo vector que sería menos 0.046, etc. Pero ese número no se sustituye cuando pones K2, él no avanza. O sea, avanza en el primero, pero siempre se mantiene ese mismo número. O sea, porque yo estoy pensando que el 3 se va a sustituir por 0.6 y el K aumenta 1. Sí, por eso, este 3, ¿cuánto vale esto? Esto vale 0.6047. Esto es lo que vale este número cuando tú lo multiplicas, ¿verdad? Entonces ahora este señor que está acá va a valer, voy a borrar esto acá, va a valer 0.6 por 0.6047 más lo que sea, que en este caso es menos 0.46. Factor 0. ¿Ok? ¿Ok? Termina la instrucción y bueno, yo sigo ahora. Entonces ustedes ven como al final de este ciclo, yo he sustituido todos los valores iniciales que tenía esto por la cosa nueva. El único tipo que sobrevive es este primer uno. ¿Ok? Pero a mí en realidad lo que me interesa de este proceso es todo esto que ven a continuación. ¿Por qué lo hice así? Porque quería tener un lugar para almacenar el proceso autorregresivo que yo estoy interesado en simular. Y pues, tú para poder crear ese espacio, tú tienes que decirle a la computadora, tienes que decirle, yo quiero crear un vector de ese tamaño. La manera más fácil de hacer eso es, por ejemplo, hacer eso. Hay muchas otras formas de hacerlo, pero esta es una manera sencilla. ¿Está claro cómo funciona el for? Sí. ¿Ok? Entonces, esto va, o sea, digamos, para enfatizar esto va a ser hasta que llegue al 100. Cuando llegue al 100, después está parado en la flecha 100, y esa flecha 100 va a hacer referencia a 0.6 por lo que sea que haya en el 99, más el error, y terminó, porque después del 100 ya no hay más nada. Ese ciclo se ejecuta 99 veces. ¿Ok? Entonces, los ciclos son una de las cosas que es más común, aparecen de forma más común en programación o en este tipo de cosas, y aparece cada vez que usted quiere hacer lo mismo muchas veces. La otra cosa que usted debería aprender son condiciones. O sea, hay veces que uno necesita hacer algo cuando otra cosa sea verdad. Por ejemplo, si este número es más grande que 3, entonces hago eso. Eso se llama un ciclo,
una afirmación condicional que aparece con un if. Y la condición es, si pasa esto, entonces haces esto. De eso no vamos a necesitar mucho de esto, pero eso es por si ustedes lo ven por allí. Esa es la otra cosa que yo diría, son las dos herramientas básicas de cualquier cosa que uno haga en programación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo el mundo claro? Ok. Entonces, fíjense. Vamos a correr esta instrucción. Estamos acá parados. Hemos corrido la instrucción, entonces hago el for. Fíjense cómo está el AR ahora. Fíjense que el AR, voy a poner AR aquí. AR, el primer número de AR es 1, como lo habíamos dicho, y el segundo número es como lo habíamos puesto acá, 0,6046, lo que sea, ¿ok? Y el tercer número es 0.31, bla, bla, bla. Este es mi proceso autorregresivo, ¿ok? ¿Por qué se llama autorregresivo? Porque cada nueva realización del proceso depende del valor que tomó el proceso en el paso anterior, ¿ok? ¿Sí? Eso tiene mucho sentido en muchas digamos, procesos autorregresivo aparecen naturalmente en muchos casos, ¿ok? Puede ser dependiente de una sola cosa atrás o puede ser dependiente de otros puntos hacia atrás. De 2 periodos. De 2 o tal vez por ejemplo, el precio de un pasaje, digamos, hoy de aquí a Miami, probablemente tiene relación con lo que costaba ayer, pero también tiene relación con lo que costaba hace un año. ¿Ok? Ese tipo de cosas pueden pasar. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos el proceso y lo que hacemos con esta instrucción de AR, le asigno TS de AR, es que estamos poniendo todo como si fuera una serie de tiempo. Entonces ahora volvemos a correr el plot y vemos este plot que está acá. Dice, esto arranca en 1 y rápidamente se estabiliza aquí en una cosa que sube y baja por acá. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver la función de autocorrelación de un proceso como este. Fíjense qué está pasando acá. De acuerdo con, o sea, fíjense que el proceso que nosotros estamos modelando se puede escribir de forma, digamos, matemática, diciendo x sub k es igual a 0.6 x sub k menos 1 más error. Ese es el proceso que nosotros estamos modelando. Ese es nuestro modelo subyacente. ¿Qué nos está diciendo a nosotros ese modelo, esa función de autocorrelación con este proceso? Al menos 2 periodos atrás influyen en el periodo actual. Fíjense, hay una correlación no solo con el anterior, sino con el que viene detrás también. ¿Cómo es eso? Si yo lo que tengo si mi modelo tiene una correlación, el modelo explícitamente lo estoy simulando para que tenga solamente correlación, digamos, para que solamente dependa, no es que solamente tenga una correlación, sino solamente dependa de lo que valía en el proceso anterior, ¿por qué nos están dando los primeros dos rezagos significativos? Bueno, porque si todo el proceso es así, yo puedo expresar a x sub k menos 1 en términos de x sub k menos 2. ¿Ok? Y me va a quedar un proceso en donde x sub k es 0.36 por x sub k menos 2. Entonces, x sub k sí depende. Si yo digo que x sub k depende de x sub, porque es 0.6 por 0.6 otra vez. ¿Ok? Si yo pongo esto así, yo estoy diciendo implícitamente que este proceso, x sub k, depende del anterior, del que vino atrás, del que vino más atrás y de todo lo que vinieron atrás. Lo que pasa es que la dependencia con cada uno de los rezagos que van atrás va decayendo exponencialmente en el tiempo. Y de hecho, eso es lo que uno esperaría ver. Uno esperaría ver que en un proceso autorregresivo, la función de autocorrelación decrezca rápidamente a 0. Eso es lo que uno debería ver, ¿sí? Como lo que estamos viendo allí, ¿ok? Fíjense que rápidamente cae en 0. Ah, pero entonces qué fastidio, porque ¿cómo sé yo entonces, si yo lo que tengo son los datos, cómo sé yo cuáles son, de qué orden? Este es el orden del proceso, me dice a mí
cuántos rezagos tengo que escribir yo en mi modelo. O sea, el valor actual depende de cuántos rezagos hacia atrás. ¿Cómo sé yo el orden? Bueno, la función de autocorrelación, tal y como la tengo allí, me da una idea tiene que decaer rápidamente, por eso habría que medirlo. Por ello, hay otra función que es muy útil en este contexto que se llama la función de autocorrelación parcial. Y la función de autocorrelación parcial es un poco más complicada de explicar, no les voy a poner la fórmula, pero lo que hace es considera la correlación entre una variable y otra condicionada a el valor del medio. ¿Ok? Condiciona sobre los valores del medio. Y si ustedes ven eso, corran, esa es la PACF, es la Partial Autocorrelation Function. ¿Ok? Es la función de autocorrelación parcial. Y fíjense que la función de autocorrelación parcial, ahora fíjense, fíjense que lo primero que yo veo es el rezago 1. ¿Ok? Que ya no es 1 como en el otro. En el otro, recuerden que la función de autocorrelación parcial siempre vale 1 en 0. ¿Ok? Esta arranca con un 0,6. ¿Ok? Y después todos los rezagos que vienen caen en 0. Entonces, fíjense, la función de autocorrelación parcial nos da a nosotros una idea de cuál puede ser el orden. Si nosotros pensamos que esto es un proceso autorregresivo, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estimar el orden. ¿De cuántos términos depende nuestro proceso actual? Porque si yo te digo, bueno, depende de 2 términos, entonces, bueno, el siguiente trabajo es estimar cuánto valen los coeficientes de cada uno de esos términos. Pero yo tengo que saber primero cuántos términos tengo que estimar. Profe, cuando dice que la función de autocorrelación parcial es la correlación condicionada sobre los valores del medio, ¿cómo así? Porque tiene que ver condicionando, o sea, si tú tienes X sub K y X sub K más J, está condicionando sobre lo que está pasando entre X sub K y X sub K más J. Okay. Porque promedio el valor entre una observación y otra. Es como una Es forma. condicionado como probabilidad condicional. Okay. O sea, estás condicionando sobre los posibles valores. O sea, lo que estás haciendo es un poco, o sea, la cosa no es tan sencilla como una formulita porque se la pondría. Pero lo que estás tratando es sacar el efecto que tienen las variables intermedias en el cálculo de estas dos. O sea, es por ejemplo, la correlación de la variable en el periodo actual con respecto a hace 3 periodos entre el promedio de ese periodo. ¿Es algo así? Está Condicionado. condicionando a lo que está pasando en ese periodo, sí. Okay. ¿Y cuál es la diferencia de eso con la función de autocorrelación? Estás midiendo nada más lo que está pasando esta con esta. Y de hecho lo que estás midiendo es cada vez que hacen esto, haces esto y por eso es que sacas como un promedio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en el metaverso? Ok, entonces todo esto, lo que acabamos de hacer acabamos de simular datos. O sea, nosotros quisimos hacer, bueno, yo quiero ver cómo luce un proceso autorregresivo de orden 1, porque esto es orden 1 porque estamos considerando solamente un rezago. Número 1. Ok, no, 1. El orden es el número, ¿cuántos tengo que echar para atrás? Estamos simulando un proceso autorregresivo de orden 1 y queremos ver cómo luce. ¿Por qué pongo el alfa así? Porque, bueno, para practicar, lo que nosotros habíamos hecho la clase pasada es que habíamos sustituido el 0.6 por 1.2, por ejemplo. Correcto. Si yo pongo 1.2 acá y yo corro todo otra vez, ¿se acuerdan que pasaba una cosa como esta? O sea, yo creo que le había puesto o menos 1,6, 1.6. Este proceso, fíjense que la cosa se disparó. Fíjense que en la escala acá está E más, esto es 3 por 10 a la 7. Esto es 30 millones. O sea, de 0 a 100 pasó de 1 a 30 a una cosa que es del orden de 30 millones. Se disparó. Entonces, fíjense, no todos los procesos autorregresivos son iguales. ¿Ok? Hay unos procesos autorregresivos que se mantienen estables y nosotros vamos a ver que son estacionarios. ¿Ok? Y hay otros procesos autorregresivos que no son estacionarios, como este. Entonces, los de orden 1, a ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su primera hipótesis sobre qué determina que un proceso autorregresivo de orden 1 sea o no sea estacionario? Suponiendo que yo les digo que cuando yo les puse el 0,6, ese era estacionario, porque ustedes ven que lucía una cosa así. El alfa, el número del autorregresivo. Ajá, ¿qué hipótesis dirías tú? ¿Cuándo el proceso? Si es 1, el autorregresivo, o el alfa es 1, quiere decir que el valor siguiente va a ser 1 para el valor actual, va a ser el mismo.
Prácticamente lo único Más que un va a error. diferenciar es el error. Lo único que lo va a diferenciar es el error. Y si es más grande que 1 es peor, porque lo que estás haciendo es aumentando cada vez más, ¿verdad? Entonces, si el coeficiente es en valor absoluto mayor o igual que 1, ese proceso no va a ser estacionario. Va a buscar crecer. Y si está entre -1 y 1, estrictamente, entonces siempre estamos reduciendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, si siempre estamos reduciendo, eventualmente, entonces la dependencia de un término con el siguiente va a ir disminuyendo rápidamente en el tiempo. Fíjense que es exponencial, o sea, la dependencia en este ejemplo que pusimos, la dependencia de un valor cualquiera con el anterior era 0,6 y con 2 antes era 0,6 al cuadrado, y si fueran 3, 0,6 al cubo, etc. Eso tiende a 0 rápidamente. Profe, es lo que se determina como raíces unitarias. En este caso, Ajá, y eso nosotros vamos a ver ahorita cuál es el teorema general. ¿Ok? Cuando yo grafico esa R, se me sale como lo contrario de eso, o sea, me sale como para abajo. Ajá, probablemente pusiste menos 1, menos 1, ¿fuiste 1,2? Menos 1,2. Por eso, yo puse 1,2. Y si pongo, pero también lo probé con 1,2 y me sale algo totalmente diferente. Bueno, Dale, si quieres. sí, sigo adelante. Ok, entonces, todo esto que yo acabo de hacer es para ver cómo luce un proceso autorregresivo. Ok, pero nosotros en la vida real lo que vamos a tener son datos y nuestro trabajo es determinar si una serie de datos es un proceso autorregresivo o no. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque con esto nosotros aprendemos a hacer cosas y en el contexto de finanzas, si nosotros tuviéramos un modelo para lo que sea que nosotros estamos investigando, nosotros podemos hacer simulaciones con este modelo. Nosotros podemos ver varios universos paralelos y ver si hay algo que nos interese que pase o no, ver qué tanto, con qué probabilidad puede pasar eso, con una simple, ver cuántas veces pasa dividiendo entre cuántas veces lo hice, ¿no? Entonces, vamos a simular el modelo. Entonces, ahora fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a suponer este proceso AR. Vamos a suponer que yo lo hice en mi casa y yo lo que vine fue con los números vectores. O sea, vamos a olvidarnos que nosotros sabemos de dónde vino ese proceso AR. Y vamos a ver cómo podríamos nosotros estimar ese proceso. Entonces, si nosotros supiéramos que el proceso autorregresivo, hay una función en R que se llama AR que estima los coeficientes de ese modelo autorregresivo. ¿Ok? Profe, y ya el sistema de una vez del orden. Sí. Tú no le pones de orden 1 2. Nada. La función, y de hecho vamos a ver otra más adelante, ahorita, en la clase de hoy, Guarima. que es autoarima y arima. ¿Ok? Pero vamos piano a piano porque es importante entender las cosas uno por uno. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Esta función AR minúscula, fíjense por cierto que aquí si son mayúsculas o minúsculas, eso importa, ¿no? Las mayúsculas son la cosa que yo definí, minúsculas es una función. Ok, esta función AR asume que los datos que tú le vas a pasar son de un proceso autorregresivo, ¿ok? Y él te va a estimar lo que tú necesitas saber de ese proceso autorregresivo, ¿ok? Entonces, acá, este método es, ustedes pueden, si ustedes son, digamos, quieren ser exquisitos, ustedes pueden variar. Yo estoy usando el algoritmo de máxima verosimilitud, que es el MLE, que aparece ahí, pero si usted quiere hacer una estimación más robusta, usted puede usar otros métodos, ¿ok? Entonces, le damos aquí a correr, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? No, profe, es porque todo. Ok, claro, perdón. Gracias. Hay que poner el paso. Gracias. Sí, hermano, está el examen, profe. ¿Qué digo? Eso para el examen de Hay que evolución. sí. Entonces, ahora ustedes, o sea, yo tengo la impresión de que ustedes están routing para que yo me equivoque. A ver, entonces fíjense, AR, si fuera este AR.est es la salida de esa función. Si ustedes quieren ver qué está allí, fíjense que es una lista de 15 elementos.
Entonces, esta AR tiene, por ejemplo, el orden, ¿ok? Que en este caso es 1. O sea, me está estimando, me está diciendo, este es un proceso de autorrecibo orden 1, que lo es, ¿no? Porque es este. Pero fíjense, el punto AR lo que me está diciendo es cuál es el coeficiente, cuáles son los coeficientes. Y fíjense que me está estimando, era 0.6 y me lo está estimando como 0.73. ¿Qué quiero que ustedes vean con esto? Que estos procesos de estimación son aproximaciones. O sea, no son perfectos, ¿ok? Pero les dan a ustedes una manera rápida de, digamos, sin saber mucho qué es lo que está pasando atrás, de estimar los coeficientes de su proceso autorregresivo. Ese valor que de 0.73 tiene que ser igual para todos. No, él está, fíjate, lo que le estoy diciendo. Hay un valor diferente. 0.70. No, Ahí. modifica el alfa. Yo lo modifiqué en 0.6. Lo acaban de modificar. Tiene 0.6. Debería darte igual. No te debería dar diferente. No fue, pero da 0.70 y pico por el ruido que le sumamos. Sí. O sea, Así que está tomando en cuenta el ruido, el error. para evitar problemas, o sea, para que todo esté igualito, pon alfa igual a 0.6 y córrelo desde el principio. O sea, corre desde donde dice seed y tal, y corre hasta ese punto. Ajá, entonces fíjense, lo que nosotros estamos diciendo era, yo lo único que tengo son los datos y yo lo que quiero es que tú me estimes el modelo. Y me dice, bueno, el modelo es un modelo autorregresivo de orden 1 y este coeficiente lo está estimando como 0.739. No es exacto, tiene un margen de error, pero bueno, tenemos eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es una manera de hacer las cosas. Vamos a hacer ahora un proceso autorregresivo de orden 2. Fíjense, para hacer un proceso autorregresivo de orden 2, vamos a empezar como empezamos el comienzo. ¿Ok? Entonces empezamos con el inicial. ¿Sí? Ajá, yo quiero que alguien me explique cuál es el modelo, de acuerdo con lo que usted está viendo acá, yo quiero que ustedes me digan cuál es el modelo teórico que nosotros estamos simulando acá. El modelo teórico empieza xk, o a su vez r sub k, como ustedes lo quieran llamar, x sub k es igual a ¿qué? Sexto de x sub k menos 1 menos un sexto de x sub k menos Tiene que hablar más alto. a 5 sextos de x sub k menos 1. Ajá, 5 sextos de x sub k menos 1 Un sexto de x sub k menos menos un sexto de x sub k menos 2 más un error, Ruido que es blanco. el ruido blanco. Menos 2. Allí no importa mucho de si es menos 2, menos 1, eso no importa. Pues como todos son independientes, ¿ok? Es como para que le dé la cuenta, ¿ok? Entonces, fíjense, corremos esto, ya tenemos AR, fíjense que ahora en AR los primeros dos términos quedaron igualitos, 1 y 2, porque usa dos términos hacia atrás. ¿Ok? Entonces el primer término que estamos estimando en realidad es el tercero. ¿Sí? Convertimos la serie AR a un proceso de ruido blanco y fíjense, vamos a poner acá 5 sextos, recuerden que es 0,83 y menos un sexto es menos 0.1666. Entonces, a ver, nosotros vamos a mostrarles, yo les voy a mostrar el siguiente teorema en la presentación, pero vamos a quedarnos en R mientras tanto. Esta cámara, si yo muevo acá, apunta este pizarra. Sí, pero no. No sé. Ahora sí. Ahí, ahora sí. Apunta, pero no cerca. Tiene que estar normalizado, profe. ¿Cierto? Normalizado, o sea, porque No tiene Casualidad que sea Aquí lo que es regresivo que te está diciendo. ahorita te explico. Entonces, a ver, X sub K, un proceso autorregresivo de orden P, es un proceso que es de la forma X sub K es igual a, vamos a llamar a esto alfa 1 por X sub K menos 1, más alfa 2 por X sub K menos 2, más más alfa sub P por X sub K menos P, más el error. Esto es un proceso autorregresivo de orden P. ¿Por qué autorregresivo? Porque cada realización nueva va a depender de las realizaciones de las P realizaciones anteriores
más un error, digamos, que se incorpora. ¿Sí? Esto es de orden P, porque hay P realizaciones anteriores. Estoy tomando en cuenta P restante. Con este modelo, uno construye un polinomio asociado a este modelo. Y el polinomio consiste en despejar este señor que está acá. Si yo despejo a este señor que está acá, me va a quedar x sub k menos alfa 1, x sub k menos 1, menos alfa 2, x sub k menos 2, menos etcétera, menos alfa sub p, x sub k menos p, igual a w sub k. ¿Sí? Sí. Y ahora voy a olvidarme de las x sub k y voy a concentrar primero en los coeficientes. El coeficiente que aparece multiplicado en esta x sub k es un 1. 1. Después aquí viene menos alfa 1 y este alfa 1 es k menos 1. Este menos 1 me dice que la nueva variable que vamos a llamar, ¿cómo la llamamos? T. Vamos a llamarla, no la vamos a llamar x para que no confundir. Voy a poner t a la 1. ¿Ok? Menos alfa 2 por t a la 2, porque este es k menos 2. Menos alfa 3 por t al cubo, etcétera, hasta menos alfa sub p por t a la ¿qué? A la P. A la p. Este señor que está aquí es el polinomio asociado a este proceso. Un teorema muy importante en que no vamos a demostrar, dice que si absolutamente todas las raíces de este polinomio tienen módulo estrictamente menor que 1, este proceso de acá es estacionario. Y si no es así, no es estacionario. Repito, para que este proceso de acá sea estacionario, todas las p raíces de este polinomio tienen que tener valor absoluto estrictamente menor que 1. Todas, ¿ok? Ahora, tomen en cuenta que este polinomio de acá puede tener raíces complejas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar las raíces de este polinomio? Nosotros vamos a usar en R esta función. Fíjense, polyroot le calcula a usted las raíces. Ah, profe, ese código no estaba en el código de la clase pasada. No, por eso yo dije que bajaran el código de... Ok. Estoy trabajando con la cosa pasada. Sí, es que hay un overlap, pero no todo esto. Profe, ¿qué significa ABS? Ajá, ya. Muy bien. Entonces, primero es polyroot. Polyroot me saca las raíces del polinomio cuyos coeficientes están dados por esos 3 coeficientes. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el caso en que nosotros teníamos el polinomio que aquí hablábamos, lo que dijo Alejandro es que lo que estábamos simulando era x sub k es igual a 5/6 de x sub k menos 1 menos 1/6 de x sub k menos 2 más error. No, el 5 es negativo y el 1 es positivo. No, 5, ahí está, en la línea 47, el 5/6 es positivo y el 1/6 es negativo. Ah, pero después se cambió. Claro, porque entonces hay que despejar esto. Ah, ok. Entonces nos quedaría, el polinomio sería 1 menos 5/6 de t más 1/6 de t cuadrado. Ese polyroot, tú le tienes que dar los coeficientes en orden ascendente. Y él mismo sabe, si tú le das 3 coeficientes, entonces sabe que este es de orden 2. Porque el polinomio es de orden 2. Si hay algún coeficiente que sea 0, tú tienes que decirle este coeficiente es 0. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí hay 3 coeficientes y es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan a polyroot, le va a sacar las raíces de este polinomio. ¿Cuáles son la solución de la ecuación de esa ecuación igual a 0? Y el ABS, Alejandro, saca el valor absoluto de todas esas raíces. ¿Ok? Me dio 2 y 3. Correcto. Entonces, esto es un polinomio de grado 2, tiene 2 raíces. ¿Ok? Entonces, corremos eso. Y fíjense, los valores absolutos son 2 y 3. Como los valores absolutos son estrictamente mayores que 1, entonces ese polinomio es No estacional. es estacional. Lo dije al revés, creo. Lo dije al revés. Lo dije al revés. Es cuando es mayor que 1, cuando las raíces son del módulo mayor que 1, es estacionario. Y cuando no son mayor que 1, son no estacionarios.
Porque claro, me confundí con en el caso de 1, digamos, si el coeficiente es menor que 1, la raíz es mayor que 1. Profe, pero incluye el 1. No, el 1, si es 1, el proceso no es estacionario. Y si fuera mixto, uno no. Si alguna de las raíces tiene el mal gusto de ser 1 o entre menos 1 y 1, no es estacionario. O sea, todas tienen que ser, todas las raíces tienen que ser de módulo estrictamente mayor que 1. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer, no puse acá, pero vamos a hacer un plot del AR. Vamos a poner en la línea 49. Pongan plot de AR. Fíjense, acá esto luce como algo estacionario. Fíjense, no se dispara, no se va para, o sea, no tiene cosas que nos hagan pensar que no es estacionario. Entonces, este proceso que estamos haciendo de orden 2 es estacionario. Ok, entonces, ya habíamos estimado esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estimar los coeficientes. Entonces, para estimar los coeficientes, digamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Ahora vamos a olvidarnos que nosotros sabemos cuál es el modelo subyacente y vamos a estimarlo. Para estimarlo usamos la función AR, ¿ok? Y vemos cuál es el orden. Nos está diciendo correctamente que el orden es 2 y los coeficientes son 1,064 lo que sea y menos 0,32 lo que sea. Fíjense que nuevamente hay errores de estimación. Los números correctos deberían ser, yo lo tengo aquí arriba, los números correctos deberían ser 0.8333 y menos 0,1666. Y nos está dando que es 1,064 y menos 0,32, etc. Entonces, hay un error digamos, hay un error de estimación ahí. ¿Sí? Entonces tiene que ser 1 y 2. No, 1 y 2 es... 1 y 2. ¿Cómo que 1 y 2? Este es el coeficiente de cada orden, por decirlo de alguna forma. Sí, también. Gracias. ¿Ya lo viste? No. Ahora, fíjate, este es el modelo real. Este es el modelo que nosotros usamos para simular los datos. Este es el modelo real, ¿ok? Ahora, nos olvidamos de ese modelo y me imagino que yo te di esos datos a ti y te estoy pidiendo que tú los modeles. Yo te doy los datos y yo te estoy diciendo, modela estos datos. Y tú supones que ese modelo es autorregresivo. Nosotros en 10 minutos vamos a quitarnos esa suposición de encima y vamos a hacerlo de forma más general. Pero mientras tanto, para que entendamos bien de lo que estamos hablando, vamos a hacerlo así. De acuerdo con lo que me están diciendo esa estimación, una vez que yo pongo los datos y yo le digo a R que me estime el modelo, R me está diciendo que el modelo original es un modelo autorregresivo de orden 2. Esa es la primera cosa que me dio. El orden es el orden 2. Esto significa que esto es algo por x sub k menos 1 más algo por x sub k menos 2 más error. ¿Ok? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes me lo están dando en orden también. El primer coeficiente es, de acuerdo con la estimación, es 1,06. 1.06. ¿Ok? Y el segundo coeficiente es menos 0.326. 32,0. 32,0. 32,0. Ok. Compara. Esto es lo que me dio, ¿verdad? Y me dio esto. Esto de acá, este 5 sextos, es 0.833, etc. Y esto de acá es 0.167. Y una pregunta, ¿cuál es el más cercano al verdadero? No, ese es el asunto. Nosotros queremos adivinar aquello. Entonces, este método no es perfecto, porque ningún método de esto es perfecto. El problema más grande que tiene la estimación de series temporales es que tú, a diferencia, por ejemplo, de una estimación lineal, de un modelo de regresión lineal, en donde tú estás suponiendo que tú lo que tienes son esencialmente repeticiones del mismo experimento, estás midiendo, o sea, tú estás midiendo Y y lo estás midiendo varias veces. Aquí es como una muestra de tamaño 1 todo el tiempo.
Entonces el proceso de estimación se las trae. ¿Ok? Entonces nunca los errores son, o sea, digamos, la mayoría de las veces todo va a depender de qué tan grande es esta varianza. Porque si la varianza o sea, si estos números son pequeños comparados con la varianza de entonces se los comen. ¿Ok? Entonces, digamos, un modelo como esto es un modelo que es aproximado y de hecho es relativamente bueno. ¿Ok? Si no nos vamos muy lejos, vamos a obtener resultados relativamente razonables. ¿Ok? Todo depende de lo que nosotros queramos hacer. Si lo que nosotros queremos es estimar cosas, bueno, nosotros podemos hacer digamos, un modelo como este y tratar de estimarlo, digamos, puntualmente. ¿Sí, Andrés? Yo me pregunto, ¿usted lo podría poner como problemas de la vida real? Es que sí, así no lo veo como tal. Por eso, imagínate que yo tengo el proyecto que yo te estoy mandando a hacer. Yo quiero que tú saques unos datos. Imagínate, tú quieres ver los datos de cierre semanal de Apple en los últimos 6 meses. Ajá, tú quieres modelar eso porque tú quieres determinar, si tú puedes adivinar cuánto va a valer el precio de cierre semanal de Apple la semana que viene. Eso es lo que tú quieres hacer, por ejemplo. Bueno, entonces tú tienes tus datos. Bueno, tienes esos datos que están haciendo así. ¿Cómo haces tú para modelar eso? Bueno, una forma es, si tú piensas que esos datos son un modelo autorregresivo, ¿por qué lo pensarías? Bueno, porque tú tienes tus datos, por ejemplo, y tú sacas la función de autocorrelación o tú sacas la función de autocorrelación parcial y te da algo como lo que vimos. Te advierto, eso no va a pasar. Esos son mucho más complejos que eso. Pero te prometo que para el final de esta clase te voy a mostrar otros que sí que te pueden, digamos, que te van a aumentar el espectro. Y la clase que viene te voy a terminar de aumentar ese espectro del posible modelo que tú puedas obtener. Pero entonces el punto es, tú tienes los datos y tú lo que quieres es encontrar un modelo que te permita a ti entender qué es lo que está pasando allí. O sea que tú quieres, por ejemplo, adivinar cuánto vale, estimar cuánto vale. Estimar es una manera académica de decir adivinar, ¿verdad? Entonces, quiero estimar cuánto va a valer el precio de la acción la semana que viene. Bueno, entonces hago esto y a lo mejor no la pego, pero lo que tengo son unos rangos en donde te digo, mira, ese precio va a estar entre tanto y tanto. Entonces tú decides si vale la pena meterse o no meterse. Una pregunta, ¿y los parámetros que uno coloca es por experiencia o porque hay modelos específicos para lo que tú quieras medir? ¿Cuáles parámetros? O sea, por ejemplo, un alfa de 0.6. No, es que ese alfa de 0.6 lo estamos haciendo para modelar cosas. Estamos hablando de un problema en donde yo quería ver cómo lucía un proceso. Pero esta es la vida real. Lo que pasa es que tú, para poder ver la vida real, tú tienes que tener unos gráficos de referencia. Tú tienes que ver cómo lucen los modelos. Cómo lucen los modelos, digamos, cuando tú sabes cuáles son los parámetros. De manera que cuando tú llegas y ves una serie de precios, por ejemplo, tú puedas comparar contra lo que tú has visto, lo que tú parece que es razonable. Uno siempre trata, y eso es siempre así, uno siempre resuelve un problema, cualquier problema que tú tengas en la vida, tú siempre tratas de ver cómo se parece ese problema a alguno que tú sepas resolver. ¿Ok? Entonces, la simulación te da a ti entrenamiento visual, te dice a ti, oye, esto luce, así es como luce la función de autorrelación, así es como luce la función de autorrelación parcial. Nosotros habíamos puesto ese alfa así para jugar con el alfa, para no tener que estar cambiando el numerito directamente en el for, sino para hacerlo desde afuera. Cambiamos todo y veíamos cómo iba cambiando las cosas. ¿Ok? Pero eso era para simular, para entrenar la vista, para tener idea de cuáles son los posibles. Si yo supiera, por ejemplo, si yo tengo este modelo así, yo tengo los datos, estos son los datos ahora y yo estimé los datos y me dicen que, perdón, este es el modelo que aparentemente sigue los datos. Yo podría ahora simular este modelo. ¿Ok? Imagínate que te dice a ti que esta es la serie de Apple. Probablemente Apple no, pero a lo mejor la serie de los precios de electricidad, digamos que el consumo eléctrico al final del día, en un periodo, digamos, dentro de una misma estación, a lo mejor es una cosa que se parece a esto. ¿Sí? Entonces tú estimas los parámetros y tú dices, bueno, yo quiero estimar con esto cuánto voy a gastar la semana que viene. ¿Ok? Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es, una vez que ya tengo eso, entonces ya tengo los parámetros, entonces yo simulo varias de eso. Yo agarro un ruido blanco, yo estimo cuánto puede ser la varianza porque esto es lo único que hay que estimar acá. ¿Cuánto es la varianza de ese ruido blanco? Y hago
1000 simulaciones de estos. O sea, para 1000 cosas distintas hago 1000 simulaciones de eso y veo cuáles son los posibles valores que yo puedo obtener y con qué probabilidad, cuáles son los más probables que yo vaya a obtener. Y en base a eso, con base a eso, tomas una decisión. ¿Ok? Sí. Es como una dualidad acá. Son dos problemas que son distintos, pero están como emparentados. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Todo esto que estoy explicando está en las láminas, para no estar yendo con láminas, etcétera. Permítame hoy dar la clase así, en la pizarra para no salirme de rayas. Bien. Entonces ya sabemos que un modelo autorregresivo es un modelo de esa manera. Hay otro tipo de modelos que son muy comunes en ciertos contextos que se llaman procesos de MA. Siempre me confunde el hecho de que MA en español es promedios móviles. Porque ¿dónde está la en eso? Pero es moving average, ¿ok? Entonces un proceso de promedios móviles es un proceso que lo usa así. Y eso usted es un cierto error más beta 1 por un cierto choque anterior más beta 2 por otro cierto choque anterior, etcétera, hasta beta sub Q, epsilon T menos Q. Acá yo asumo que epsilon, el proceso epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4 es un ruido blanco. ¿Ok? Y aquí los economistas me pueden echar una mano porque ustedes recuerdan que yo soy un simple matemático. ¿Ok? Y ustedes saben los ejemplos mejores que yo. Pero lo que está pasando acá, un proceso como este es un proceso que está reaccionando a choques externos, a choques del sistema. Recuerden que yo estoy asumiendo, si yo asumo que este proceso de los épsilon es un proceso de ruido blanco, cada uno de ellos representa como un choque al sistema. Y lo que estoy midiendo acá es un proceso que va reaccionando digamos, en torno a esos choques, o sea, va reaccionando con esos choques del sistema. ¿Ok? Se nos ocurre, a ver, amigos economistas, ¿tienen algún ejemplo de un proceso de promedios móviles que, digamos, fácil de entender? Daniela, te está señalando. No soy fan de los promedios móviles. La bolsa se mide por los promedios móviles. No eres fan. La bolsa se mide. Es que no, pero es que... Cuando vi un modelo bien agresivo. O sea, yo siempre cuando tengo que proyectar algo, yo empiezo con un autorregresivo. Porque es muy potente dada su sencillez. Pero si ese modelo me arroja que es de medias móviles y no tiene ni un solo autorregresivo ni nada, para mí no es funcional. Muy bien, es que fíjense, lo que nosotros estamos poniendo acá es un proceso bien, digamos, por eso es que le estoy pidiendo yo a los economistas que me están dejando mal parados, Dios mío. No, yo soy economista. Pero no me está, o sea, lo que me dijiste es cuando me sale un proceso de promedios móviles lo descarto. O sea, ese no es porque- el mejor modelo para... no, pero es que esto es un proceso, a ver, esto es, yo lo veo así, desde un punto de vista matemático. Esto es un proceso, eso es como una hoja que está en un estanque y la hoja se va moviendo por efectos de el viento que la va moviendo, el agua, la corriente interna, etc. Eso es lo que hace que la hoja se mueva, ¿ok? Eso es, pero claro, eso ustedes dirán, ¿y para qué me importa a mí una hoja moviéndose en un estanque en un curso de matemáticas, ¿cómo es? De finanzas? Entonces, estos son procesos que, bueno, ayúdenme, pues, a ver, además de Alejandra, ¿qué otras cosas se pueden modelar con esto? ¿La inflación se puede modelar con choques externos? Pudiese ser los indicadores de las acciones que se usan en el análisis técnico. No, porque típicamente esos indicadores de las acciones dependen de los valores pasados de ellos. Esto depende solamente de choques externos. ¿Ok? Choques externos, choques ajenos. Choques externos, o sea, fíjense que no tiene nada que ver con... O sea, son cosas que aparecen en el ambiente. O sea, son, digamos, choques externos. Por ejemplo, El precio del petróleo. Podría ser, y los choques externos son las guerras y todo ese tema. Ok, sí, porque fíjense lo que está pasando acá con esto. Fíjense, yo quiero ver el valor de este proceso hoy.
el valor de este proceso hoy depende del choque que yo observé hoy, ¿ok? Pero un choque que pasó en el periodo pasado tiene un efecto de letargo acá, que sigue funcionando, sigue afectando este proceso. Y esto que tenía más en el pasado también lo sigue afectando, ¿ok? Entonces, esto es un proceso de promedio móvil. Ahora bien, no nos vamos a quedar, esto era todo el tiempo que yo le voy a dedicar a un proceso de promedios móviles, ¿ok? Porque, sí, Oscar. No, profesor, lo que quería agregar era una pregunta a ver a ver, los promedios móviles también son muy útiles en identificar tendencias, ¿no? Creo que de repente aportan directamente una tendencia dentro de la ecuación. Y otra cosa que quería agregar era que, a su vez, como estos modelos son procesos estocásticos por cada variable, no son recomendables usarlo a largo plazo, porque son muy sensibles. O sea, realmente cuando hay un modelo de series de tiempos de metodología Jenkins Box, yo lo recomendaría a un corto plazo, porque son muy sensibles a los Box-Jenkins, perdón. Ajá. Pero, ajá, ya voy, es que voy allá. Entonces, fíjense, el proceso de promedios móviles, yo le veo interés desde un punto de vista matemático, pero a mí me cuesta mucho pensar en algún objeto de la vida real, algo que se mueva solamente en base a los choques externos, solamente, ¿ok? Ahora bien, si uno combina un proceso autorregresivo, y esto sí puede tener más sentido, o sea, es más fácil de identificar. Si uno combina un proceso autorregresivo con uno de promedios móviles, uno tiene un proceso que se llama ARMA. ARMA porque autorregresivo es AR y promedios móviles en inglés es Moving Averages, que es MA. ARMA. Entonces, ¿qué es un proceso ARMA? Bueno, un proceso ARMA es un proceso que luce así. Un proceso ARMA tiene una parte autorregresiva, o sea, una parte que depende del mismo proceso, pero en instantes pasados. Entonces vamos a llamar a esto alfa 1 por x sub k menos 1 más alfa 2 por x sub k menos 2, etcétera, hasta alfa sub p, x sub k menos p. Pero también tiene un componente que depende de choques externos. Entonces, aquí estaba el componente del ruido blanco, el error, pero también podría tener beta 1 por epsilon t menos 1 más beta sub 2 por epsilon t menos 2, etcétera, hasta beta q por epsilon t menos q. Entonces, fíjense, esto luce así como intimidante, ¿verdad? Entonces, si usted va caminando en la noche y usted ve una cosa de esta, usted se cambia de acera, ¿verdad? Porque uno dice, ¿pero qué es esto? Lo que uno tiene que pensar acá es que esto es un proceso que tiene dos componentes. Un componente que depende de él mismo, de los valores pasados del proceso, y otro componente que depende de factores externos al proceso. Eso tiene todo... Ajá, dígame. Como ejemplo, en este caso podría ser los promedios móviles, las variaciones que pueda tener el clima y en el proceso autorregresivo, el consumo de aire acondicionado o de calefacción respecto a esos promedios móviles. ¿Podría ser algo así? Muy bien. Eso, María José, muy bien. Fíjense, María José habla si usted hablamos de, por ejemplo, consumo eléctrico, el consumo eléctrico, digamos, podría tener un componente que depende de sí mismo, ¿no? O sea, el consumo eléctrico en una cierta, digamos, de una cierta fábrica depende, por ejemplo, de cuánto consumo hizo el periodo pasado, digamos, ayer, anteayer, etcétera, porque uno asume que la fábrica tiene los mismos, o sea, va a usar más o menos los mismos equipos, pero también tiene un componente externo que podría variar, que podría tener que ver con el clima, etcétera. ¿Ok? Entonces, de esto hay bastante. ¿Ok? Procesos. Aquí hay dos clases simultáneas. Yo te dije, Alejandra, que tú podías ser mi preparadora, pues tú me dijiste flat no. Es que le estoy explicando el por qué un modelo de solo medias móviles en la práctica no es práctico, no funciona porque dependiendo de las medias móviles, la proyección va a tender a una media y va a dar siempre la media así, digo, y eso no sirve en la vida real. No sirve porque cada nueva realización es lo que valía antes bajo un error aleatorio, que es nuevo y es independiente, o sea, no hay manera de saber qué es lo que va a venir. Conectar tantos periodos como medias móviles tengas y después de ahí todo va a tender a una media así forever. Pero si tú los combinas, este proceso es, mira, o sea, digamos,
o sea, yo les dije que si ustedes ven a este señor por la calle, ustedes probablemente crucen, pero es porque hay mala luz. Porque este tipo es un tipo papia. O sea, este es un tipo, o sea, es un tipo que es intimidante, pero es buena gente. Él es un tipo con una personalidad muy buena. El tipo es un tipo de esos, digamos así como Eric. Eric Te salir con ella, pero sabes que si te metes el problema, Eric va a estar ahí. O sea, Eric está ahí para ¿okay? Pero, porque este señor de acá es un tipo como yo, un tipo que tiene así, está bien, pero pobrecito. O sea, tiene cierto encanto, pero. Y es un tipo, es una cosa rarísima, ¿verdad? Pero cuando lo combinas, sale Eric. O sea, sale. Te disculpa, Eric, que me esté avergonzando aquí delante de todo el mundo. Sí, o sea, te preguntaba yo, o sea, ¿cómo se come esto? Porque veo demasiadas fórmulas, pero no sé cómo aplicar esto en mi vida, o sea, en mi día a día, de repente. Entonces, yo acabo... Lo que me ha costado estas últimas clases, oye, no entiendo para qué puedo usar yo esto en mi día a día. Pues. Ya te voy a explicar. Andrés me acaba de decir, ¿cómo hago yo un ejemplo ¿qué hago yo con esto un ejemplo de la vida diaria? Bueno, yo le dije que lo que acabábamos de hacer era útil si tú tenías idea de que eso era un proceso autorregresivo. Ahora, así como es difícil conseguir procesos que sean solamente promedios móviles, conseguirse el proceso que solamente sea autorregresivo es difícil, porque tú me estás diciendo que ese proceso es independiente de lo que pase en el contexto. Eso es dificilísimo, ¿ok? Ahora bien, esto es enorme. Hay un teorema que dice, si tú me das un proceso cualquiera, tú tienes un proceso estocástico, esto es lo que se llama un proceso estocástico, tú tienes un proceso de precio, o lo que sea, cualquier cosa que a ti se te ocurra, que pegue brinco, etc. Y tú me das ahora la estructura de la función de autocovarianza de ese proceso. La función de autocovarianza te dice a ti cómo depende las variaciones, digamos, de un instante en relación con los otros instantes, ¿verdad? Es como la función de autocorrelación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No. Sí, si tú me das a mí un proceso cualquiera y yo veo la función de autocovarianza de ese proceso, hay un teorema que dice que hay un proceso que tiene la misma función de autocovarianza. Eso es poderosísimo. Porque si tú sabes que la función de autocovariancia es la misma, entonces tú sabes que la función de autocorrelación es la misma. Y si tú lo que quieres es modelar algo, tú lo que estás tratando de modelar es qué tanto dependo hoy de lo que pasó ayer, anteayer, etc. Entonces, hay un teorema que te dice, siempre vas a poder encontrar un modelo de esta forma que te modele eso que tú quieres ver. Pero por lo menos, no sé, algo tan básico como las ventas diarias. O sea, y, no sé, modeladas para cada día durante un año. Sí. ¿Eso también aplicaría para esto? Sí, claro. Tú puedes hacerlo, por supuesto que sí, y te puede dar un autorregresivo, te puede dar un arma, como dice el profesor, pero tú en tu lógica, tú tienes que entender que tus ventas no dependen solo de ti misma. Hay ciertos factores exógenos a ellas que es necesario que estén implicados en el modelo. O sea, tendría que como que evaluar esas variables que inciden en las ventas de X. Y aquí está lo lindo de todo esto. Tú no necesitas, tú puedes estimar cada uno de estos con una función de R. O sea, yo te digo, tenemos que entender primero qué es esto, ¿verdad? Nada más con el error puede captar ese efecto de variables exógenas sin necesidad de hacer una regresión de XY, por ejemplo. Tú me das los datos y R es capaz de decirte a ti, si los datos, aquí hay ciertas, porque yo le dije a Andrés también que hoy íbamos a terminar con un modelo que es súper poderoso, que es este. Pero hay todavía modelos todavía más poderosos que lo vamos a ver en la clase que viene, que son modelos en donde aquí estamos suponiendo que el modelo es en algún sentido estacionario. ¿Ok? Que lo que sea que tú estás viendo no se está disparando. O sea, tú con esto no puedes modelar, por ejemplo, el precio del dólar. No puedes modelar el precio del dólar o las fluctuaciones digamos, el precio de un producto, o sea, el índice de precio del consumidor en un país con una inflación como la que nosotros tenemos. No puedes. ¿Por qué? Porque esa broma crece demasiado rápido y el modelo de esos precios no es estacionario. Pero yo te voy a enseñar la clase que viene cómo hacer en esos casos.
¿Ok? Entonces, si el proceso, entonces vamos a quedarnos hoy en la clase de hoy suponiendo que el proceso es estacionario o luce como un proceso estacionario. Y la clase que viene yo te voy a decir, bueno, ¿qué pasa si el proceso es una cosa que se está disparando así? Ah, bueno, entonces hay que ajustar ese proceso primero, que es una cosa que se llama, vamos a diferenciar el proceso para quitar todas esas tendencias posibles y después que nosotros tengamos el proceso diferenciado, le apliquemos el proceso de ARMA o quizás quitarle estaciones a largo plazo, etc. O sea, de esto hay millones de cosas, pero esto es una cosa que en general te resuelve la vida, porque tú pasas de tener un conjunto de datos que tú no tienes idea qué carrizo es lo que está pasando con eso, a un modelo que a lo mejor no es perfecto, pero te puede aproximar la realidad, particularmente a corto plazo. Si tú quieres una cosa más a largo plazo, tienes que hacer más cosas. ¿Ok? A corto plazo. Corto plazo es 5 periodos después. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita te voy a explicar. O sea, y tú vas a ver por qué es a 5 periodos. O sea, porque todo depende. O sea, si a ti lo que te interesa, por ejemplo, es modelar qué es lo que va a pasar 5 meses después, tú lo que tienes son cuestiones diarias, entonces te conviene buscarte una serie de cuestiones mensuales de manera que tú puedas estimar eso mejor. De mes, pues modelas, tratas las variables a cierre de mes y eso es lo que puedes modelar. Por ejemplo. Entonces, bueno, fíjense, vamos a hacer un ejemplo de un proceso ARMA 2.1. ¿Hay alguna? O sea, esto es importante. A ver. Una pregunta, ¿ahí las betas corresponden a un mismo evento en diferentes espacios de tiempo? No es el mismo evento. No necesariamente. No, o sea, esto es un evento que pasó en el periodo pasado. Y esto es un evento que pasó hace 2 periodos. No, este beta es otro beta. O sea, y esto, típicamente, para que un modelo como este sea estacionario, tú tienes que pedir nuevamente requerimientos sobre los betas. Ya vimos que los alfa no pueden ser cualquier alfa. Tiene que ser tales que el polinomio tenga que tener las raíces todas mayor que 1. Bueno, resulta, y se los voy a presentar al final de la clase, hoy voy a dar la clase al revés. Voy a dar todo lo de R primero, o sea, entender primero esto en sustancia, y después les voy a dar la teoría. Ustedes van a ver que con este también se hace un polinomio. Y nuevamente uno tiene que ver la raíz de ese polinomio, y si esas raíces son todas más de módulo mayor que 1 también, entonces este proceso de acá es lo que se llama reversible. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ya, antes de pasar al ejemplo, yo quiero disipar cualquier duda que ustedes puedan tener en este momento. O sea, dudas como las que están teniendo que son buenas. ¿Ok? ¿Hay alguna, o sea, ustedes tienen todavía no entienden cómo esto se puede, digamos, cómo se come esta tostada? Tratando, o sea, realmente para mí esta ha sido una de las clases más abstractas que he visto en la maestría. Y estaba tratando de entender hasta que Andrés preguntó, y ahí sí tuve un poquito más de visión de la posibilidad de modelar un precio o estimar un precio de una acción en función de una función convencional. Ok, pero ya está más o menos al mismo. Fíjate, lo que vamos a hacer ahorita, se los adelanto, vamos otra vez a simular un proceso ARMA para volver al final a hacer, ok, vamos a echar para atrás ahora. Vamos a ver ahora, vamos a suponer que ese proceso simulado son los datos que yo tengo y yo lo que quiero es determinar cuál es el modelo subyacente. ¿Sí? O sea, la parte interesante es siempre la que viene al final. Esto es para entender cómo luce, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos como empezamos antes. O sea, empezamos con una cosa inicial y fíjense que aquí el modelo que tenemos, este modelo, vamos a abrir esto un poquito más. A ver, el modelo que tenemos es de la forma x sub k es igual a 5 sextos de x sub k menos 1 menos 1 sexto de x sub k menos 2 más ruido blanco más el ruido blanco, vamos a llamarlo doble sub k de k menos 1 menos medio. No importa, o sea, más un medio. Más, pero aquí le estoy poniendo k menos 1, sí. K menos 1 más un medio ruido blanco, k menos 2. K menos 2. Esto es un proceso ARMA fíjense, tiene 2 parámetros. Los 2 parámetros del proceso son P y Q. O sea, ¿cuánto me voy a ir atrás en el proceso autoregresivo y cuántos choques son relevantes? ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el orden de este proceso ARMA? ¿Cuánto es P? Vale 2, ¿ok? Y Q vale. No, también. Q vale 1. Porque esto es un solo rezago. Solo hay un solo rezago en Tengo en 2 periodos. Por eso, sí, es que a lo mejor allí debía haber puesto. Permítame ponerlo así. Ok, y si quiere corregimos allá arriba y ponemos W sub K en el. O sea, en ruido blanco no le pongo K menos 1, sino K. En realidad eso no importa mucho. Eso no importa. Puedes poner WK y WK menos 1. ¿Ok? Típicamente ahí, porque probablemente me equivoqué sacando la cuenta, estas son las desvirtudes del copy-paste. ¿Ok? Típicamente este va con este. ¿Ok? Porque tú estás viendo el ruido en este y este es el ruido anterior. Ok. ¿Ok? Entonces se ve claro que esto es un proceso autorregresivo de orden 2 y de promedios móviles de orden 1. O sea, esto es un ARMA, esto se llama ARMA 2,1. Este es P y este es Q. Comparen eso. Dime, Alan. Pero en la vida real, los épsilon no corresponden a la misma serie, ¿no? El ruido blanco. Por eso no corresponde a la misma serie, ¿no? ¿Qué significa la misma serie? Son todos independientes. Ah, son independientes. Son todos independientes. Sí. Por eso es un ruido blanco. O sea, son ruidos que están, o sea, son choques que se supone que aparecen de forma independiente. Profe, en la vida real estos épsilon es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado que te dio el modelo, es decir, el error del modelo en la vida real. Solo que aquí lo estamos simulando. Estamos poniendo la estructura a ese error. ¿Ok? La estructura es una estructura en donde el error depende de cuánto me equivoqué también en el momento pasado. ¿No? Ok. Ok, vamos a correrlo como está aquí. Ok, les digo, eso se puede cambiar. Lo cambiamos. O sea, le ponemos K y K menos 1. Yo lo cambiaré. Bueno, vamos a ponerlo, entonces vamos a hacerlo todos. Por favor, todos hagan lo que yo estoy haciendo acá. Vamos a poner K y K menos 1. Ok. Digo, para que todos tengamos lo mismo. En el metaverso, todos hicimos el cambio. Si alguien me dice, profesor, no me está dando lo mismo y lo hicieron el cambio, o sea, le vamos a hacer una pita masiva. Donde dice ruido blanco. Donde dice ruido blanco K y después K menos 1. Saca solo y luego quito la. Aquí, mira. Ve la pantalla, Román. Donde dice. Está peor. O sea, Román, yo te recomiendo que te sientes aquí. No. ¿Sí? Sí. Ok, entonces empezamos otra vez. Okay, vamos a correr esto. Entonces corremos el inicial, corremos el for y fíjense, EJ Arma, vamos a ver, los primeros números de EJ Arma son 1, 2, 1.1341, 0.2906, etc. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no lo estoy viendo. Aquí arriba. Ah. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, corremos esto acá. Entonces, fíjense, acá les presento la función auto.arima. Auto.arima es el nombre del proceso que nosotros vamos a ver en la clase que viene, que es ¿qué pasa si el conjunto de datos que nosotros tenemos no es estacionario? ¿Ok? Una pregunta. Sale como nosotros la función autoarima. ¿Tienes el stats, a lo mejor? ¿No es stats? Que no son. La arima, ¿Cuál es la autorima? Eso. Ya va, espérate un minuto, vamos a ver. Me sale eso. Se me olvidó cargar la librería. Auto.arima. Forecast. Forecast. Por eso que yo había puesto el forecast. Ya ver. Lo puse, pero me di cuenta y lo puse aquí abajo. Entonces, quiten ese forecast de ahí. Control X. Y lo ponemos justo después de la. Que nos convierte en una serie de 10.
No, al principio del Aquí. pon la librería para que lo cargues en el principio, no te pases. Pero tienes que instalarla primero, Eric, si la tienes. ¿La tienes? Correrlo, Creo que le pones install, no sé qué broma. Install pack. Ajá, install. ¿Install qué? Se meten en packages, ok, le dicen install y ponen acá, ponen Lo vas a poner forecast. entre comillas. Aquí está, miren. O sea, lo busca aquí en la pantallita que sale, escribe y le sale forecast. No, es para la forecast. Forecast. Te vas a meter Quita la S. o sea, Pero dice que no está. Ahí está instalado. hazlo manual. No lo tiene, tiene que. Hazlo manual por aquí, por package. Ey, yo soy el profesor, yo sé que Alejandro explica mejor que yo, pero se meten en packages y le dan a install y allí escriben, ponen acá forecast. Y si ustedes escriben un poquito, fíjense aquí está forecast. Le dan a forecast y le ponen install acá. Y eso baja todo. Baja todo lo que Profe, ustedes ya me instalé, ¿ahora qué hago? Ya lo instaló, ajá. Estamos esperando que todo el mundo lo tenga listo para seguir avanzando. Vamos a correr lo que dice ahí. Un ejemplo de un modelo ARP. Donde dice, ajá. Esa. Estamos acá, donde dice autoarismo. En esta línea que sale. Dice que no consigue la... En el metaverso, todo el mundo instaló ya Forecast. Sí, profe, pero lo corrí y dice que no consigue la función autoarreglo. Cuando tú le dijiste, a ver, hiciste, María Cecilia, te metiste en install y buscaste en la librería y pusiste Forecast. Y en el comando, ¿qué te salió en la pantalla inferior izquierda? Dice parque, o sea, dice muchas veces parque, pero dice exitoso, pues. Exitoso, muy bien. Entonces ahora tú tienes, y revisaste allí, fíjate, en la lista, si le das a la opción packages aquí en la parte inferior derecha, si tú haces scroll down, Forecast tiene que tener un checkmark. ¿Tiene el checkmark? No, tienes que ponérselo manualmente. ¿De checkmark? Sí. Entonces no te lo ves instalado. Porque él cuando tú le instalas, él te le hace check. A ver. Pero pónselo manual, a lo mejor te lo agarras. Ya te la puse manual y ya me agarró. Es que ponérselo manual. ¿Ok? Eso normalmente, o sea, eso pasa cuando tú llamas al comando library forecast, le da el checkmark. Ya yo lo seleccioné manualmente. Ok. Entonces ya con eso, entonces vamos a darle la instrucción que dice autoarima. ¿Ok? Entonces fíjense, en la autoarima estoy poniendo todo lo que está en esta cosa que se llama ejemplo arma-est. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Entonces fíjense, si corro la siguiente línea, veo lo que dice el proceso. Y miren qué es lo que dice. Ajá. Un proceso ARIMA que nosotros vamos a ver la clase que viene es un proceso que tiene 3 parámetros. Ajá, pero entonces un proceso ARMA es un proceso ARIMA sin el parámetro del medio. Entonces fíjense, aquí en la estimación me está diciendo que de acuerdo con lo que él puede estimar, el proceso tiene un orden, o sea, es de orden 1 autorregresivo y de orden 2 de promedios móviles. O sea, es de orden 1,2 y no 2,1 como nosotros lo teníamos. ¿Ok? Se está equivocando. Porque, a decir verdad, fíjense, uno de los parámetros que estamos tratando de estimar es 0.167. Y nosotros estamos diciendo que la dimensión estándar de nuestro error es 0.25. Entonces puede que ese error sea más grande. O sea, esas variaciones del error se están comiendo ese coeficiente. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que nuevamente esto no es perfecto. ¿Ok? Entonces, pero es poderoso. Porque les da un punto de partida. ¿Ok? Y si ustedes revisan textos como el que yo les estoy poniendo en la clase, el libro que él dice, esto es un ARPE. Porque una vez que uno tiene vamos a ver, él sugiere el siguiente modelo.
Esto es un modelo ARMA con parámetros 1 y 2. Fíjate, es como no le gusta a Alejandra. Es un autorregresivo en 1, pero tiene dos, digamos, dos rezagos. No, pero si tiene al menos un autorregresivo, yo lo acepto. Pero si me sale de 001 o 002 o 003 que me ha pasado, Sí, eso no sé. No sé. Ajá, entonces fíjense. Vamos a ver, entonces estos son los coeficientes. AR1 se refiere evidentemente al único parámetro. Está suponiendo que esto es hasta aquí y estamos estimando este número. Está diciendo que es 0.3949. ¿Ok? Ese es el coeficiente de la parte autorregresiva. Y estos dos son los coeficientes de la parte de promedios móviles. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta allí? A ver, ¿qué representa este número 1.1515? El primer error. Es este beta 1. El beta. ¿Ok? Eso es ese 1.1515 es este beta 1. ¿Ok? Y el 0.6911 es beta 2. Ajá. No es menos, ese es el cursor. 0.6911. ¿Ok? Ahora, abajo, esa S.E es el standard error. Esto es una medida del error de estimación. Entonces, fíjense, esto es, digamos, con esto uno puede construir un intervalo de confianza para el coeficiente. ¿Ok? Sin embargo, una regla facilita así como decía una profesora mía, de dedos oscilantes, es, si usted multiplica ese número por 2, ese número no debería ser más grande en valor absoluto que el coeficiente. Porque si es más grande ese coeficiente, no hay ninguna razón para pensar que es 0, que es a 0. Entonces, fíjense, si usted multiplica esto por 2, le da como 0.22 y este es más grande, entonces este coeficiente acá es significativo. ¿Ok? Este que está acá, si usted lo multiplica por 2, también le da significativo. Este de acá arriba. Y este también es significativo. Entonces, no siempre dan significativo. ¿Ok? Uno revisa y uno dice, bueno, esto parece ser un buen modelo. ¿Qué significa que sea significativo? Significativo significa que, por ejemplo, aquí me hubiese dado. Pues una cosa es 0.22, pero el otro da 0.2 sobre 1.15. Entonces no estoy entendiendo la significancia. Significancia significa que uno, en el contexto de estadística, uno dice que un coeficiente es significativo cuando tú tienes razones para pensar que ese coeficiente no es 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si acá este número, si el estándar error aquí abajo fuera, o aquí mismo, si este estándar error fuera 0.2, entonces tú multiplicas eso por 2 y te da 0.4. Y este coeficiente es 0.39. Muy alto. Entonces, esto parecía, si el estándar error fuera 0.2, tú tenderías a pensar que eso no es un coeficiente. Claro, porque si al coeficiente le sumas el 0.4, te va a llegar casi a 1. ¿Eh? No. Lo que pasa es que en realidad tú, para construir un intervalo de confianza, por ejemplo, si tú quieres hacer un intervalo de confianza usando la normal, del 95%, tú tendrías que multiplicar 1.96. 1.96 es el valor crítico del 95% por una normal estándar, y 1.96 es casi 2. Entonces, eso te da, si tú le sumas 1.96 por el estándar error a lo que tiene y le restas, o sea, el coeficiente debería estar en 2 veces el estándar error hacia arriba y 2 veces el estándar error hacia abajo. Si esas dos barras hacen que el coeficiente caiga allá adentro, entonces ese coeficiente puede que no sea 0. O sea, puede que sea 0, pero puede que sea 0. ¿Es significativo? No es significativo. Si el estándar error es muy grande, ese coeficiente no es significativo. O sea, no hay razones para pensar que no sea 0. Rafael, ¿y esta función nos permite obtener el p-valor? Quizás para verlo. Tú puedes, sí, o sea, de hecho, la manera correcta es, tú divides el coeficiente entre ese número y comparas con el valor crítico de la distribución de referencia, etc. Pero le estoy diciendo así a grandes rasgos. Okay. Con un summary de ejemplo arma piso, no sale el p-valor. Ajá. Hazlo. Voy a hacer la Pero bueno, pero eso, allá va. Aquí viene, esto es importante, señor. O sea, entendimos esto, ¿verdad? Ahora bien, quiero que ustedes vean, aquí abajo hay una serie de indicadores de qué tan bueno es este modelo. ¿Ok?
uno de los indicadores es el sigma cuadrado, que es la variancia de los errores. ¿Sí? Otro de los indicadores es este A y C. Ustedes han oído hablar del A y C. Este se llama el Akaike Information Criterion. Sí. Eso es un número que te permite comparar un modelo con otro. ¿Ok? Mientras, si tú tienes varios modelos, la regla nuevamente de dedos oscilantes es que el modelo que tenga el AIC más bajo es el modelo preferible. Porque es más sencillo. Okay. No necesariamente. Es más simple. Pero es el que te da mayor información. Esto es en términos de teoría de la información. Entonces es el que te ofrece mayor información. Esto es una noción relativa de información entre modelos. Ahora bien, ¿por qué yo digo que esto es valioso? Fíjense, no nos dio el modelo que estábamos buscando. ¿Ok? Nos dio un modelo que se parece, pero no es el que nosotros hemos simulado. La razón puede que sea que ese error, o sea, fíjense, uno de los parámetros, repito, es 0,167 y el error tiene una varianza que es una desviación estándar que es el 0,25. Se puede estar comiendo, ese error se lo puede estar comiendo a ese señor de ahí. ¿Dónde está ese 0,25? En el primer, cuando arriba, Es 0,25. aquí está, mira, acá está dividido es 0,25. Nah, ya me había olvidado de eso. Me extraña que se te haya olvidado. Pasan cosas. ¿No? Ajá. Entonces, a ver, ¿qué pasó aquí? Esto está por repetido. Entonces yo comparo la desviación estándar de los coeficientes con la desviación estándar definida en el principio. No. Yo estoy tratando de entender por qué no nos dio, o sea, por qué no nos dio un modelo 2,1, sino 1,2. Fíjate, él está diciendo que hay dos términos de rezago en los errores. Eso puede pasar, una posible explicación es porque este ruido blanco que está acá tiene una varianza que es más grande que el tamañito que está acá. Y puede que esto se lo esté comiendo, como estamos empezando con 1, etc. Y esto está oscilando en rangos pequeños, a lo mejor esto no se ve por el error. ¿Ok? Pero no importa, porque uno no va a saber, en la vida real uno no sabe de cuál es el tamaño de la varianza. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Uno, ya tienes un modelo de referencia. El modelo de referencia es ARMA 1,2. Ahora uno puede probar otros modelos también. ¿Ok? Entonces uno puede decir, bueno, mira, fíjate, y si el modelo no fuera, o sea, si el modelo fuera 1,2, estos son los coeficientes. ¿Ok? Pero ¿qué tal si yo digo, no, yo creo que no es 1,2, sino 2,1? ¿Ok? Entonces, fíjate, yo uso esta otra función. Nuevamente, en vez de decir autoarima, como su nombre lo indica, estima automáticamente el orden y los coeficientes. Pero arima sin el auto está forzando a que tú estimes un modelo con los órdenes que tú le estás poniendo. Entonces, fíjense, yo le voy a poner arima con los datos que yo tengo y yo voy a forzar que el orden sea 2, 0, 1. O sea, repito, ese 0 es, se lo explico la clase que viene de eso, pero es 2,1. ¿Ok? Y ahora veo esto. Entonces, fíjense, aquí está. Me dice, bueno, fíjate, si la cosa es así, entonces fíjate, los parámetros son 0,98, menos 0,28 y 0,45. Fíjense que estos parámetros se parecen a los que yo tenía acá. Pero el segundo no sería confuso. Pero me está dando que el segundo no es significativo. Pero le puso una constante también. No, la constante no es significativa porque fíjate que esto, si tú, no tengo ni siquiera multiplicar por 2. O sea, si tú pones menos 0,1269 y 0,1269, el coeficiente ese está dentro. Entonces no es significativo. Es 0. Eso es la media, de hecho. Es 0, pues. Eso es la media, sí. Okay. Entonces, pero ¿están viendo lo que yo tengo acá? Lo que yo tengo acá, yo siento que está como distraído. ¿Qué está pasando acá? Esta es la parte en donde, fíjense, yo les estoy dando los datos, o sea, ustedes van a buscarse los datos de Apple y los van a meter allí y esa función autoarima les da gratis un posible modelo. Un posible modelo que puedan seguir esos datos. ¿Ok? Y entonces, bueno, pero ese modelo no es perfecto. Pero usted tiene a su disposición
usted dice, bueno, entonces vamos a tratar modelos que estén en la vecindad de ese modelo. Vamos a variar los parámetros un poquitico. Vamos a subirle uno a uno, vamos a bajarle uno al otro y vamos a ver los modelos que yo tengo y por una serie de cosas, por ejemplo, ver cuál de esos modelos se parece más a la serie que yo tengo original o, digamos, comparo los A y C, veo con cuál me quedo. Entonces, fíjense, tal como comentaba Román, este segundo coeficiente pareciera no ser significativo. Pero porque dice, o sea, si yo multiplico por 2 igual... Pero es que por 2, o sea, en realidad es por 1.96. O sea, le dije que era así como de dígitos oscilantes, ¿verdad? Entonces, cuando está tan en la raya, cuando está tan cerca, entonces hay que sacar la cuenta como es. Porque agarro que el valor absoluto, porque es negativo. Tú lo que haces es, agarras el error, el estándar de error, lo multiplicas por 2 y haces menos eso y más eso. Sería Esas son las dos más. menos 0.28 más 0.28. Sí. Y el 0.28 está justo ahí, pues. Ese es el 0.28. Ah, y lo otro, el A y C me da mayor. Te da mayor. Ajá, pero nuevamente, estos A y C están, te da mayor, pero no mucho mayor. ¿Ok? Te está dando 100, ¿cuánto te está dando aquí? 32.72 y en el otro te dio 25.33. Bueno, sí te dio bastante más grande. Preferible el otro. Pero el otro. El otro es preferible. Corre el otro, el 1 con... Y fíjense, yo hice otro aquí, fíjense, agarré otro de orden 1 y 1 y comparo. Y tengo 3 modelos, o sea, yo aquí puedo entonces, digamos, variar los parámetros y ver qué modelos obtengo y decidir cuál de esos modelos se parece más al que yo tengo. ¿Ok? Eso no son cuando lo dicen. Excepto en este... Tú puedes compararlo con el A y C, lo puedes comparar en términos de, tú puedes comparar la función de autocorrelación de uno de ellos con la función de autocorrelación de tus datos, etc. ¿Ok? El autoerima tiende a darte el que tiene mejor A y C. ¿Ok? El menor, ahí está. Por eso, el mejor es el que es más chiquito, ¿no? Entonces, el que tiene el mejor A y C. Pero eso no es el único criterio de comparación, por eso tú tienes varios. ¿Ok? Entonces, y no debería ser así. Tú no deberías tener la cosa como automática, porque les estoy poniendo un ejemplo en donde simulamos unos datos, ¿ok? Y el modelo predicho no es el modelo que nosotros simulamos, ¿ok? Entonces, por eso hay errores y uno debería jugar con los parámetros. Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, de qué tan cerca esté el modelo que tenemos de los datos que nosotros tengamos. Uno puede hacer gráficos y ver cuáles son mis gráficos, o sea, cuáles mis datos reales y los comparo contra los datos simulados que me dan esto. Y no debería estar muy lejos. El que esté más cerca luce como que es el modelo adecuado. ¿Ok? ¿Se entiende eso en el metaverso? ¿Sí? Sí, profe. Ok, y entonces para terminar, fíjense, uno puede predecir que una vez que ya tiene un modelo, uno tiene todos los modelos, o sea, uno ve los modelos que sacó y uno dice, bueno, ok, me quedo con este modelo. Yo me estoy quedando con el primero que agarré, ¿ok? Y yo voy a usar ahora la función forecast. Forecast te predice los valores futuros de esa serie con un horizonte aquí, el horizonte es de 5. O sea, un horizonte de 5 periodos más adelante. ¿Ok? Entonces yo predigo esto y fíjense, yo tengo acá, yo puedo predecir esto y fíjense que acá está la línea azul. La línea azul es la línea predicha. Y ustedes están viendo que hay como unas banditas acá. Vamos a poner esto más grande. ¿Es azul, profe? ¿Puedo repetir? Ajá. Lo azul es el comportamiento predicho. O sea, la serie luce como que va a ser así, ahorita. Eso sería como, por ejemplo, llevándolo a la vida real, si yo estoy estimando el precio de acciones. La semana que viene. Sería el siguiente precio. Los siguientes 5 precios. Los siguientes 5 precios. ¿Por qué no H5 por eso? Porque H5. Si yo quisiera los próximos 3, entonces H sería 3. Si yo pongo ahí, si yo juego con ese número de 10, a ver qué pasa. Claro, pero fíjate, mira lo que está pasando. Tú tienes la línea azul. Tú tienes la línea azul y tú tienes estas bandas. Es el error, imagino. Es un intervalo de confianza para esa línea azul.
que mientras, fíjense, uno es del 80% y el otro es del 95%. ¿Ok? A medida que te vas alejando, esa línea se va haciendo cada vez más ancha. A medida que pides mayor predicción, si pides 25, el número... Esa cosa va a ir aumentando. Mi número estimado sería más inexacto, o menos. O sea, tiene más variabilidad. ¿Ok? Entonces, si tú quieres ver, vamos a correr las siguientes, la siguiente línea. Si tú quieres ver Proyectado. los números, o sea, estos números no en grafiquitos, entonces fíjate, te está diciendo, esta serie llegaba hasta el 100. Entonces, el valor proyectado para el instante 101 es 0.3181. Es el low 80, high 80, son los extremos de un intervalo de confianza del 80%. Entonces, lo que te está diciendo es que ese número se estima que va a valer 0.3181, pero el rango de posible variación varía entre menos 0.02 y 0.65. Con 80% de probabilidad. Con 80% de probabilidad. Y con 95% de probabilidad varía entre menos 0.19, 9 y 0.835. ¿Ok? Bueno, en este caso sí, es un rango grande. Sí, bueno, porque esta serie, fíjense cómo es, o sea, mira la serie como es. O sea, mira cómo es la serie. La serie es, digamos, volátil, ¿no? Tanto volátil. ¿Ok? Imagino que si pongo el precio de una acción que sea muy estable, va a ser más... Sí, esto es una cosa que está oscilando, digamos, relativamente, o sea, esto no es el comportamiento digamos, del precio de acciones normal. ¿Ok? Entonces, ya ustedes pueden empezar a hacer el proyecto. O sea, ya ustedes con el autoarima, lo que les puede pasar es que en el autoarima les diga que el valor del medio no sea 0, sino 1 o 2. Entonces yo en la clase que viene les explico lo que significa ese número del medio. El integral. Profe, una pregunta. ¿Cuántos datos es que necesitamos que nos aceptan? 200. ¿200 datos? No, o sea, una serie, yo lo que no quiero, yo no le voy a poner mínimo. O sea, porque todo va a depender de cómo luce la serie. ¿Pero puedo usar 5 años mensuales? Sí, o sea, lo que yo quiero... Sí, o sea, lo que yo no quiero es que ustedes usen muy poquito. Ese es el punto. Ni que tampoco o sea, tiene que haber un balance, ustedes tienen que ver la serie, ¿ok? Y tiene que haber algo que ustedes puedan decir, esto, hay como que un patroncito aquí que yo puedo decir, ok, esto no es que está oscilando a lo loco. Por eso les dije que no se pusieran a buscar nada que tenga que ver con criptomonedas y nada de eso, porque esas tienen una variabilidad altísima y bueno, van a pasar trabajo estimando eso, ¿ok? O sea, quiero decir, lo pueden estimar, pero los errores van a ser grandísimos, porque los errores dependen de la volatilidad. ¿Ok? Entonces, ok. Las láminas las cuelgo, no se las voy a pasar, pero las láminas tienen todo esto que puse en la pizarra, se las voy a colgar. Entonces les voy a dejar a ustedes ahorita para que hagan el quiz. Dos cosas antes de empezar a hacer el quiz. Primero, se me separan todo el mundo. No, eso está haciendo, los exámenes están cerca, no sirve ya. Me demostraron ustedes que eso no funciona así. ¿Puedo ir al baño primero? Sí, después tomarte yoga. Dice que cierra a las 10, no minutos de break, bro. No, son 40 minutos. Son 40 minutos igual. De momento que tú piensas son 40 minutos. Claro, pero que lo puedo empezar a las 9, según lo que dice. No. Es que, pues, ok, déjame que lo saque de eso ahí. No vas a empezar a las 9, pues vas a estar aquí. O sea, yo no me quiero ir a las 10 de la noche porque... a las 9 5 minutos de break. Sí, dale, puedes agarrar break. Pero no acepto nada por correo. Ustedes tienen que poner todo allí. Aquí no tienen que poner gráfico, no tienen que poner nada. Ustedes copian y pegan. Punto. Nada por correo. Se puede crear el script, bro. Se lo subimos. El script. El script, puedes copiar el script y lo pegas en la respuesta. Okay, vale. No, eso no hace falta estar Subiendo cosas y tal. No, y hubo demasiadas complicaciones la vez pasada con eso de... Para que no se